Amén. Shabbat Shalom, hermanos. Seamos todos bienvenidos a esta administración de esta parashá Emor. Ya es la parashá número 31. Vamos ya rápidamente, ¿verdad, hermanos? Con el estudio de las parashot. Y ya vamos en la 31, rápidamente. Wow, se pasa muy rápido el tiempo, ¿verdad? En esta ocasión, hermanos, nos corresponde la parashá Emor. Emor en hebreo y en español significa habla. Amén. Es la parashá número 31, como les decía, y está en el libro de Vayikra o Levítico, como lo conocemos normalmente, comúnmente. Levítico capítulo 21, verso 1 al capítulo 24, verso 23. Ahí encontramos esta porción en la que pues podemos encontrar muchos medios de santificación, ¿verdad? Hemos visto a lo largo de estas parashot que hemos estado estudiando de Levítico. Hemos visto que sin duda Levítico, por excelencia, hermanos, es el libro de la santificación, la Kedushá. Amén. Y de hecho, ese es un mandamiento, ¿verdad? Que el Eterno nos dice, sed santos porque yo soy santo. Así que, por excelencia, Levítico es mandamientos para santificarnos. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, con una breve introducción a esta parashá, la parashá Emor, que significa habla. Y hermanos, en esta parashá, en esta porción, la Torá enfatiza la santidad de los Kohanim, o sea, los hijos de Aarón. Amén. La cual debía de ser mayor que la del pueblo. Aquí, hermanos, específicamente se les está hablando a Aarón y a sus hijos acerca de los mandamientos para que ellos puedan santificarse aún más. Amén. Esta santificación, amados hermanos, es a través de apartarse de los fallecidos, de las personas muertas, como lo podemos ver, y de las mujeres impuras o las mujeres repudiadas. En esta porción, amados hermanos, la santidad va más allá de las vestiduras y los sacrificios ofrecidos. Aquí, hermanos, tanto los Kohanim, los hijos de Aarón, como el sumo Cohen, debían santificarse a través de su entorno familiar, a través de su entorno matrimonial. Eso era una instrucción para el sumo Cohen, ¿verdad? Aún en su matrimonio debía de ser Kadosh, santo. Los temas de esta porción, hermanos, los temas de esta parashá son la santidad de los Kohanim, la santidad de las ofrendas, las Mikra Kodesh o las santas convocaciones, el aceite de las lámparas, el pan de la proposición y el castigo al blasfemo. Y es que, como les decía, hermanos, al inicio, pues esta es una porción en la cual ya va más enfocada a el sumo Cohen, a los levitas, cómo debían de relacionarse, ¿verdad?, en su entorno familiar. Y el sumo Cohen aún más debía de santificar su círculo, su matrimonio, pues. Vamos a leer Levítico 19:2, hermanos. Esto es parte de la porción anterior y nos dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Adonai, vuestro Elohim. Así que, hermanos, como pueblo, ¿verdad? Como Bene Israel debemos de santificarnos cada día más. Y esto, hermanos, debe de ser una prioridad, debe de ser un objetivo, ya que el sumo Cohen era el que estaba más cerca, ¿verdad?, de la presencia del Todopoderoso, pues requería una santidad mayor, una santidad extrema. Así nosotros, amados hermanos, debemos de santificarnos. ¿Por qué? Porque ahora estamos o somos ese pueblo, ¿verdad?, del Todopoderoso, y Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. Vamos a leer, o les voy a leer, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, y ahí también enfatiza acerca de la santidad. Dice así, Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia
que se os traerá cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aquí en la primera de Pedro, amados hermanos, nos está diciendo, ¿verdad?, que no debemos de conformarnos a los deseos que antes teníamos. Debemos de ser, ¿qué? Obedientes. Así como, como el Eterno le dice a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos, así nosotros, hermanos, debemos de obedecer todas las instrucciones del Todopoderoso. Amén. Versículo 15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda, hermanos, así como al sumo Cohen, a los levitas, les daban mandamientos específicos para que se santificaran en toda su manera de vivir. Así nosotros, versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Tanto en la Torá como en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos esta misma línea, ¿verdad?, que siguen, que debemos de santificarnos. Y esta santificación, hermanos, volviendo a esta parashá, inicia con los Kohanim, con los hijos de Aarón. Estamos en Levítico capítulo 21, versos del 1 al 9. Ahí, hermanos, se les da una serie de instrucciones a los hijos de Aarón, de lo que debían de hacer para santificarse. Voy a leer el versículo 1, dice así, Adonai dijo a Moisés, habla, ahí está la palabra emor, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Este es el primer como mandamiento, la primera instrucción para los hijos de Aarón, que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Además de eso, hermanos, la Torá también nos dice que no debían derraparse la cabeza, no debían cortarse la barba y no debían hacer cortes en su cuerpo. Esta era una forma de estar apartados. Recordemos que santo, Kadosh, es apartado, ¿verdad? Entonces, los levitas, amados hermanos, debían de llevar a cabo estos mandamientos. No debían de contaminarse por muerto, no debían rapar su cabeza, no debían cortarse la barba y no debían de hacer cortes en su cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Vamos a leer. Lacerarse en señal de luto era una expresión intensificada de dolor. Esto era dentro de la cultura cananea, hermanos. Lacerarse en señal de luto era una expresión intensificada de dolor. Mire lo que dice aquí. En el ciclo ugarítico de Baal, cuando el ídolo principal, él, se entera que Baal ha muerto, entra en exaltaciones extremas de sufrimiento. Se echa tierra sobre su cabeza, polvo de humillación sobre el cráneo y, por supuesto, hermanos, se hace incisiones con una piedra en su cuerpo. Esto es lo que creían los ugaríticos, que lacerarse era parte de ese duelo, era parte de ese cortejo fúnebre. Amén, hermanos. Por eso el Eterno nos dice que no debemos, o debemos más bien de santificarnos. En Levítico 18:3, hermanos, el Eterno nos da una instrucción muy clara acerca de no aprender acerca de las naciones paganas. Dice así, Levítico 18:3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Por este motivo, hermanos, el Eterno les dice que no debían de hacer todo esto, porque la cultura cananea lo hacían para sus ídolos. Y como dato curioso, los llamaban los santos justos. Imagínense, hermano. Pero ellos lo hacían para ese ídolo, para Baal, o para el ídolo principal llamado él. Hermanos, también en el Nuevo Testamento encontramos una enseñanza acerca de esto, de no ser como las demás naciones. Voy a Romanos, capítulo 12, verso 2, y ahí también se nos habla acerca de esto. Mire lo que dice, hermanos. Romanos 12:2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, renovar nuestra mente, nuestra mentalidad, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, hoy por hoy, si lo traspolamos o lo trasladamos a nuestros tiempos, a nuestra época, a nuestro entorno, podemos asimilar que también hasta cierto punto aplica para nosotros, para nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Aquí en México hacen las personas que creen en las imágenes se laceran el cuerpo, lo siguen haciendo, se flagelan más bien, ¿no? Se van dando golpes. Entonces, si nosotros en desconocimiento lo hicimos o lo llegáramos a hacer, pues estaría mal, ¿no? Pero ahora que conocemos de la Torah, no debemos de hacer nada que sea igual a las naciones, porque recordemos que las naciones adoran a los ídolos. Amén. Bueno, hermanos, regresando a la porción y a los mandamientos que se les daban a los Kohanim, también se nos dice que no debían de profanar el nombre de Adonai. Profanar, hermanos, en hebreo es la palabra halal, y mire lo que significa: contaminar, envilecer, humillar, degradar. O sea que los Kohanim no debían de humillar, no debían de degradar el nombre santo. Amén. Eso también era un mandamiento, hermanos. Voy a ir a Romanos otra vez, voy para allá, Romanos capítulo 2. Y también ahí, hermanos, tenemos una enseñanza acerca de profanar el nombre. Romanos 2, de los versículos 17 al 24. Mire lo que dice el Nuevo Testamento. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y es que, hermanos, esta porción específicamente habla o nos habla a todos aquellos que llevamos un servicio al Todopoderoso, a todos aquellos que estamos ministrando, que estamos dando un servicio. Imagínese, hermano, qué gran responsabilidad, pero no solamente para nosotros, ¿verdad? Para los que prestamos un servicio dentro de la congregación, sino, hermanos, también para todos aquellos que son cabeza de familia. ¿Y a qué me refiero con cabeza de familia? Que ya conocen de Torah y tienen que transmitirle las leyes y los mandamientos a su descendencia. Ahí, aquí en Romanos nos está diciendo que debemos, ¿qué? Básicamente de predicar con el ejemplo para no profanar el nombre santo de Adonai. Básicamente es eso, hermanos. Porque muchas veces dice la escritura, ¿no? De labios me honran, pero su corazón está lejos, lejos de mí. Aquí en Romanos lo estamos viendo, hermanos. Muchas de las veces con nuestras acciones, ¿verdad? Podemos profanar el nombre Kadosh. Así que debemos de tener mucho, mucho, mucho cuidado y santificar nuestros labios, nuestra forma de hablar, de actuar. Vaya, tantas cosas que debemos de quitar y que el Eterno nos va a ayudar a santificar. Me regreso a Romanos 2, versículo 21. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Esta porción ciertamente habla acerca de los levitas, de los hijos de Aarón, pero también aplica para nosotros, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad. Ahora que conocemos la Torá, ahora que conocemos la ley de Dios, que ya sabemos hacer lo bueno, que ya sabemos distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro, tenemos mayor responsabilidad. ¿Por qué? Recordemos, ¿verdad? Que estamos, lo pongo entre comillas, estamos siendo observados por los de allá afuera, por los que no guardan Torah. Y nuestras acciones, hermanos, van a hablar más que nuestras palabras. Y esas acciones deben de evitar en todo lo posible profanar el nombre santo del Todopoderoso. Debemos evitar contaminar su nombre, debemos evitar humillar su nombre, degradarlo. El Eterno nos libre de hacer todo eso. Regresamos a la porción y a los mandamientos de los levitas. También se nos dice, hermanos, que con mujer infame o con mujer, repudiada, no debían de casarse. No debían de casarse con mujer repudiada. Y también se nos dice, hermanos, que su hija no se debía contaminar. Esto es para los levitas. Aquí, hermanos, la santidad incluye también a la descendencia. No solamente a los levitas, sino a la descendencia. Hay una instrucción muy bonita en 1 Timoteo 3, 4 al 5. Ahí también, hermanos, se nos habla acerca de esto. Y es que vamos viendo que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encaja perfectamente. No se aumenta, no se quita, simplemente va encajando, ¿verdad? 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Ahí Pablo le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Acerca de todos aquellos que desean servir. Aquí en la Reina Valera dice requisitos de los obispos o requisitos de los servidores. Dice así: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de la congregación de Dios? Por eso, hermanos, a los levitas se les exigía santidad, santidad en su forma de comportarse, ya lo vimos en las porciones pasadas, en su forma de vestirse, en su forma de acercarse al Todopoderoso, en la forma en cómo debían de ofrecer los holocaustos. Recordemos lo que le pasó a los hijos de Elí, que no hacían conforme a las instrucciones del Todopoderoso, hacían lo que bien les parecía y no era lo correcto. Amén. Entonces, hermanos, esta porción nos está hablando a todos y cada uno de nosotros, tanto los que servimos dentro de esta congregación, pero también para todos, hermanos, los que son cabeza de hogar, cabeza de familia. Esta santificación, hermanos, también nos lleva a la santidad del sumo Cohen. Además de todos los requisitos que eran para los levitas, también aplicaban para el sumo Cohen, en este caso Aarón. Pero aquí, hermanos, interesantemente, al sumo Cohen se le dice que debe de tomar por esposa a una mujer virgen. O sea, entre más cerca estaba la persona de la presencia del Todopoderoso, más santificado debía de ser. Imagínense, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Hoy en día, gracias al sacrificio de nuestro Adón Yeshua, tenemos acceso directo, ¿verdad? Acceso directo a ese lugar santísimo. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese lugar santísimo? A través de la santidad. Amén. El sumo Cohen, amados hermanos, está sujeto a normas de santidad más estrictas, lo que les comentaba, ya que actuaba como intermediario entre Elohim y el pueblo. Mientras los levitas no podían tomar una mujer repudiada, el sumo Cohen debía tomar una mujer virgen.
Este mandamiento, amados hermanos, aseguraba la claridad del linaje, evitando dudas sobre la herencia sacerdotal. Además, esto representa, hermanos, pureza ritual extrema. También, hermanos, ¿por qué? Porque la santidad o el servicio que él hacía requería santidad. También era para evitar las mezclas del linaje. Y por supuesto, la Torá nos dice que para hacer una diferencia del resto del pueblo. Para el pueblo había ciertos mandamientos, para los levitas ciertos mandamientos y para el sumo Cohen mandamientos más, voy a llamarlo así, más estrictos, más, eh, no me gusta usar la palabra elevado, pero más elevados, más allá, más exigentes. Amén. Una exigencia mayor, una pureza, una santidad extrema. Amén, hermanos. ¿Por qué era esto, hermanos? Porque recordemos que en la cultura cananea, la mayoría de las mujeres eran presentadas a los ídolos, ¿verdad? Y la mayoría de las veces, pues, hacían rituales de índole sexual. Entonces, por eso el Eterno les dice al sumo Cohen que tome una mujer virgen, una mujer que no ha conocido varón. En segunda los Corintios 6, 14 al 18, hermanos, también se nos habla acerca de esto. Es un pasaje que conocemos mucho y que lo hemos asociado al matrimonio específicamente, ¿verdad? Que dice que no nos debemos de unir en yugo desigual. Y en automático, hermanos, pues lo tomamos y lo aplicamos al matrimonio. Sin embargo, hermanos, cabe recalcar y cabe resaltar que este mandamiento de no unirse en yugo desigual es la palabra heterosugeo del griego 2086, que significa ser uncidos diferentemente o instruir diferentemente. El sumo Cohen no debía de tomar una mujer con costumbres paganas. ¿Por qué? Porque lo iba a instruir de forma diferente, ¿verdad? Así nosotros hoy en día. No lo vamos a traspolar al matrimonio, hermanos, pero sí lo vamos a traspolar a todos y cada uno de nosotros porque ya conocemos Torah. Debemos evitar, hermanos, escuchar a todas aquellas personas que traen una instrucción diferente a la Torah. Esto, amados hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Y lo hemos enfatizado, nuestras hermanas también lo han dicho. Si no tiene a Yeshua por Adonai, desde ahí, hermanos, ya es una instrucción diferente. Amén, porque te puede enseñar, puede tener mucha sabiduría, claro que sí, mucho conocimiento, te puede aportar mucha información, claro que pueden hacerlo, pero hermanos, si te está diciendo que Yeshua es un simple hombre, que es un enviado, pues ya desde ahí podemos visualizar que es una instrucción diferente. Entonces, les voy a leer segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Aquí lo tengo. Y vamos a ver, hermanos, cómo el Nuevo Testamento también nos habla acerca de todo lo que se les hablaba a los levitas, ¿verdad? Segunda a los Corintios 6, 14 al 18, dice así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y esto, hermanos, viene en la Torah. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Mashiach con Belial? Si lo traspolamos a la Torah, ¿qué concordia tiene Adonai con Baal? Pues no, ¿verdad? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Si usted analiza bien este pasaje que le estoy leyendo, hermanos, se hace una diferencia, ¿verdad? Luz, tinieblas, justicia, injusticia, creyente, incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué tal, amados hermanos? Ahí nos está
dando un punto clave. Ahora nosotros, amados hermanos, somos templo del Dios vivo. ¿Qué estamos dejando entrar por nuestros ojos? ¿Qué instrucción, amados hermanos, estamos dejando entrar por nuestros ojos, por nuestros oídos? ¿Qué instrucciones estamos escuchando? Esto de verdad, hermanos, esta porción es muy bonita, pero está muy fuerte. Está muy fuerte porque el Eterno, ¿qué pide el Eterno de nosotros, de su pueblo? Santidad extrema. Santidad, santidad. Voy a seguir leyendo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, sed santos, Kadosh, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tremenda esta palabra, hermanos, tremenda esta porción. Santificación extrema. Y por supuesto, hermanos, esto pues ¿a quién nos apunta? A nuestro Adón Yeshua, ¿verdad? Así como el sumo Cohen era apartado, santidad extrema, y debía tomar una mujer virgen, pues así nuestro Adón Yeshua es santo, justo, ¿verdad? Y nosotros, como ese pueblo, como esa novia, ¿verdad? Nos han enseñado, debemos de mantenernos como santos, apartados, puros. Hebreos capítulo 7, verso 26. Mire lo que nos dice. Hebreos 7, 26 nos habla de nuestro Adón Yeshua, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es nuestro sumo sacerdote? ¿Cómo es nuestro Adón Yeshua? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, nosotros como el pueblo, hermanos, también debemos de santificarnos, ¿verdad? Efesios 5, del 25 al 27. Aquí se hace una analogía entre la iglesia de Cristo o la congregación de Mashiach con el matrimonio. Y ambos hermanos deben de ser limpios, puros, apartados. Efesios 5, 25 al 27. Mire lo que nos dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la Keilah y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra, hermanos, vamos obteniendo santificación. Así como el Eterno hablaba a Moisés y Moisés le transmitía los mandamientos a Aarón y a sus hijos, así nosotros, hermanos, cada vez que nos reunimos a estudiar las porciones, vamos conociendo, vamos aprendiendo qué le agrada a Dios y qué le desagrada. Amén. Dice, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una Keilah gloriosa, una congregación gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, porque nuestro sumo Cohen, nuestro Adón Yeshua, es santo y sin mancha, nosotros también debemos de ser santos y sin mancha. Y eso es lo que nos enseña, amados hermanos, Efesios capítulo 5 versos 25 al 27. Un paralelismo hermoso entre la santidad en el matrimonio, así como el sumo Cohen, y la santidad de la congregación con nuestro Adón Yeshua. Wow, una porción tremenda, hermanos. Vamos a seguir avanzando. Levítico 21, versículos del 16 al 24, hermanos.
aquí se nos dice o se da el mandamiento que cuando un levita se acercara a ofrecer válgase la redundancia, a ofrecer una ofrenda, debía de acercarse sin defecto. Dice así, versículo 16. Y Adonai habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Aquí, hermanos, ciertamente se está hablando de defectos meramente físicos, pero la palabra defecto en hebreo, hermanos, es la palabra mu, es la número 3971. Y mire lo que significa. Significa defecto, falta, lesión, mancha, tacha, en sentido físico o espiritual. Así que el levita debía de estar en sentido espiritual, hermanos, no debía de tener defecto, no debía de tener pecado. Porque si tenía pecado, ¿qué sucedía? Era totalmente fulminado por el Todopoderoso. Aquí, amados hermanos, la idea central de esta palabra mum que acabamos de ver es que algo o alguien está incompleto o imperfecto. Estamos hablando en el sentido espiritual, hermanos, porque imagínense, si hablamos en el sentido físico, pues ya el hermano José Luis no, ¿verdad? No, no se puede pues no se puede acercar al Todopoderoso. Tantos defectos que tengo, ¿verdad? Pero en un sentido espiritual, hermanos, estamos hablando de alguien, de algo o alguien que está incompleto o imperfecto, dañado o con falla para presentarse delante del Todopoderoso. Nuestra inclinación al mal, hermanos, el Yetzer Hará, limita ese acercamiento, así es. Esa es nuestra limitante al día de hoy. Pero, sí, limita el acercamiento, el Yetzer Hará. Estos defectos, hermanos, estas faltas, estas manchas que tenemos, nos impiden ofrecernos al Padre en su totalidad, ¿verdad? Ciertamente muchas veces te traemos quizá muchas cargas, traemos preocupaciones o quizás muchas veces viene prueba y lo primero que hacemos es renegar del Todopoderoso, ¿verdad? Es nuestra inclinación al mal, es el Yetzer Hará que limita ese acercamiento. Nuestros pecados, amados hermanos, impiden ofrecernos al Padre en su totalidad. Isaías 59:2 nos habla acerca de esto que le estoy diciendo. Dice así, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es tremendo, hermanos, porque ciertamente el pecado, pues vaya, impide ofrecernos, ¿verdad? Al 100% al Todopoderoso. Pero no todo se queda ahí. El Eterno en su inmensa misericordia, el Eterno, dentro de esa gracia, nos dice que tenemos abogado para con Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Ahí nos dice que nuestro Adón Yeshua es ese abogado que tenemos. Porque nosotros en nuestros defectos, en nuestra imperfección, pues no, ¿verdad? No nos podemos acercar al Todopoderoso. Sin embargo, nuestro Adón Yeshua nos acerca a Él. Dice así, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Y esta parte de la escritura, hermanos, pues nos da un aliciente, ¿verdad? Nos da un bálsamo, nos refresca, porque nuestro Adón Yeshua es nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Si pecamos, si esa inclinación al mal, esos defectos, esa mancha, esa falta, nos aleja del Padre, pues
nuestro Adón Yeshua nos acerca, ¿verdad? Y nos reconcilia. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esto es maravilloso porque dentro de esa gracia, de esa misericordia, tenemos abogado, hermano. Pero también debemos de ser conscientes que Primera de Juan 2:1 no es un comodín para que pequemos. Pues ya pequé y pues voy a pedir perdón en el nombre de Yeshua, ¿no? Y ya. Y vuelvo a pecar y voy a pedir perdón en el nombre de Yeshua. No, hermanos, no es un comodín. A través de la Torá nos vamos santificando y los pecados que teníamos antes, pues ya no los vamos a volver a cometer o vamos a tratar en la medida que nos sea posible dejar, ¿verdad? Dice la Escritura, al hombre viciado, a ese hombre imperfecto. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿A qué se nos manda? Tanto en la Torá como en el Nuevo Testamento, se nos manda a santificarnos, a apartarnos, y en el Nuevo Testamento específicamente se nos manda a ser o llegar a ser, o nuestro objetivo, nuestra mira, es el varón perfecto. ¿Y quién es este varón perfecto? Nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Dice así, mire, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí en las iglesias, voy a llamarlo así, había un orden, ¿verdad? Y dice que el Eterno, pues, constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Había un orden, ¿verdad? De quién debía llevar las congregaciones. Así también en la Torá. Moisés le decía, el Eterno le decía a Moisés quién y cómo debían de ofrecer los holocaustos, cómo debían de transmitir la Torá, qué mandamientos deberían de seguir. Regresamos a Efesios, versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos, amados hermanos? Aquellos que guardan la ley de Dios, aquellos que guardan la Torá del Todopoderoso. Para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Entonces, hermanos, estamos llamados a llegar a la medida, a la estatura del varón perfecto de nuestro Adón Yeshua. ¿Nos va a costar? Claro que nos va a costar, ¿verdad? ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Es un camino para valientes? También lo es, porque cuesta mucho dejar los rasgos de pecado. Cuesta bastante, hermanos. Cuesta mucho. Duele. Te cuesta trabajo. No quieres, ¿verdad? Porque tienes tan arraigado, o tenemos, más bien tenemos, ¿verdad? Tenemos tan arraigado los pecados, las enseñanzas, las costumbres, que de verdad sí cuesta mucho. Pero cuesta mucho, pero no es imposible, ¿verdad? A través de ir estudiando las porciones, pues nos vamos santificando. Regresando a Efesios, capítulo 14. Mire lo que dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Mashiach. Así que, hermanos, ese es un buen parámetro para saber a quién sí escuchar y a quién no escuchar. Si el pastor, predicador, maestro tiene a Yeshua por cabeza y tiene a Yeshua como Adonai, adelante.
Aquí Efesios está siendo muy claro. Ya no debemos de ser niños, debemos de llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Para qué? Para evitar ser arrastrados por todo viento de doctrina. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está, hermanos. Nuevamente vemos este paralelismo, ¿no? El sumo Cohen y los levitas ministraban, estaban cerca de la presencia del Todopoderoso y debían de ser santos. Aquí en Efesios acabamos de leer que el Eterno pone, ¿verdad?, maestros, pastores. ¿Y cuál es la mira? ¿Cuál es el objetivo? Llegar a ser como nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, el Cordero sin mancha. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que, hermanos, debemos de santificarnos cada día. Y esta santificación también incluye los tiempos. Así es, hermanos. Llegamos a Levítico 23, capítulo 23, versículos del 1 al 44, y aquí se nos relata todas las santas convocaciones de Adonai. Son de Adonai para su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Aquel que acepta a Yeshua como Señor y Salvador y obedece la Torá. Ese es el pueblo del Todopoderoso. Y como ya vimos, hermanos, en los capítulos 21 y 22, el tema central es la santidad relacionada con las conductas de los Kohanim y el sumo Cohen. Ahora, hermanos, en estos versículos del capítulo 23 se aborda la santidad relacionada con los tiempos establecidos. Ahí también, hermanos, a través de observar los tiempos, las santas convocaciones, también nos vamos santificando. Estas santas convocaciones, hermanos, inician con el Shabbat. Amén. En el Shabbat, hermanos, como ya bien sabemos, en este día no se hace ningún trabajo, no se compra, no se vende, no se enciende fuego. Nos dedicamos al estudio de la Torá, ¿verdad? Y justamente, amados hermanos, todo lo que hacemos en Shabbat es la base o es el enfoque o el objetivo de las 7 convocaciones restantes. Porque son 7 y con el Shabbat son 8. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el enfoque? Pues descansar de tu trabajo habitual y dedicarte a Adonai a través de las ofrendas. Recordemos que en cada santa convocación se ofrecía ofrenda, holocausto. Amén. Aquí les dejé un cuadro muy, muy resumido porque es mucha información la que viene aquí en Levítico 23. Y esto para nuestros hermanos más nuevecitos. Primera fiesta, pues el Shabbat es semanal, el 7º día. El objetivo es recordar la creación y el pacto perpetuo que el Eterno hace con su pueblo. Luego tenemos Pesaj, que aquí incluye panes sin levadura. Esta es una santa convocación de primavera, es el 14 de Aviv. Y el objetivo es recordar que la salvación a través del Cordero. Amén. Después Bikurim o primicias, también es una santa convocación de primavera. Y esta la celebramos el día siguiente de Shabbat semanal. Y el objetivo aquí, hermanos, es dedicar lo mejor de lo mejor o lo principal de lo mejor de la cosecha. Se presenta la gavilla, ¿verdad? Después viene Shavuot. Esta, amados hermanos, se cuentan 50 días después de haber mecido la gavilla de Bikurim. Y el objetivo de Shavuot, hermanos, es recordar la santificación, o ahí sí,
Específicamente el Eterno sí manda que te laves, que te santifiques. Amén. Después tenemos Yom Teruah o Día de las Trompetas. Estas ya son fiestas de otoño. Este es el primero del séptimo mes y el objetivo es el llamamiento. Recordemos que se toca el shofar, se toca, vaya, Teruah, que es un sonido estrepitoso, en el cual, hermanos, pues nos llama, es un sonido de alarma, el cual nos llama a estar preparados, ¿verdad? Luego tenemos Yom Kippur, el día de la expiación. Esta es también una santa convocación de otoño. Esta es el día 10 del séptimo mes y esta nos recuerda la expiación de nuestros pecados. Por último, Sukkot, la preferida de muchos, ¿verdad? Sukkot, esta también es de otoño, es del 15 al 22 del séptimo mes y en esta el objetivo es recordar la protección que el Eterno tuvo con los hebreos en el desierto y sobre todo pues alegría, ¿verdad? Porque estamos morando o el Eterno está morando entre su pueblo. Y hermanos, estas son las 8 santas convocaciones. Como dato curioso, hermanos, Casa de Judá menciona que Shabbat no es una fiesta. Bueno, por lo que yo pude leer, menciona que no es una fiesta, sin embargo, viene dentro de las santas convocaciones de Levítico 23. Y no es solo para los judíos, es para todo el pueblo del Todopoderoso. Y estas santas convocaciones, hermanos, se regían por un calendario agrícola. Así es. Estas santas convocaciones, hermanos, se regían por este calendario agrícola, se regían por las 4 estaciones, se regían por las lluvias tempranas, por las lluvias tardías, y por supuesto, hermanos, se regían por la cosecha y siembra de la tierra. En Deuteronomio 8:8, esto aplica, hermanos, para la tierra de Israel, no donde habitamos, no donde estamos esparcidos entre las naciones. Este calendario agrícola aplica única y específicamente para la tierra de Israel. Y en Deuteronomio 8:8, ahí, hermanos, se nos dice lo que produce la buena tierra que habremos de poseer. Se escuchó bonito. Deuteronomio 8:8. Desde el 7 les voy a leer. Porque Adonai tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de fuentes de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Ahí está lo que produce la tierra de Israel. Por eso las santas convocaciones se rigen por este calendario. Y empezamos con el otoño. ¿Por qué empezamos con otoño, hermanos? Porque aquí, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, que son como los conocemos, pero en el calendario hebreo es Elul, Tisrei y Hesban. Aquí, hermanos, terminaba la cosecha, ya la tierra daba todo lo que tenía que dar y se empezaba a cosechar, perdón, se empezaba a sembrar. Terminaba la cosecha e iniciaba la siembra. Y aquí, hermanos, en el mes de Tisrei o Tisri, la amada casa de Judá celebra Rosh Hashanah basándose en este calendario, en el calendario agrícola. Sin embargo, la Torá nos dice, ¿verdad?, que el primero de los meses es el mes de Aviv o el mes de Nisan, nombre babilónico. Y por eso este calendario empieza por el otoño, porque vienen las primeras lluvias, se siembra el trigo, la cebada, es fin de la recolección de las uvas y aceitunas. Como ya vimos, es entre septiembre a noviembre. Después viene el invierno, aquí ya son lluvias fuertes, crecimiento de cultivos, que es más o menos de diciembre a febrero. Tebet, Sebat y Adar. Después viene la primavera, que ahí ya están las santas convocaciones. Aquí es la cosecha de la cebada, luego la cosecha del trigo. Se cosecha la cebada, hermanos, por eso en primicia se presenta la gavilla, porque ya estás presentando lo mejor o lo principal
de lo que ha producido la tierra. Luego la cosecha del trigo, el inicio de frutos tempranos. Esto abarca más o menos de marzo a mayo. Aquí está. Nisan, Iyar, Sivan. Estos nombres que ve aquí, hermanos, son nombres babilónicos. Únicamente los estoy usando con fines educativos, porque el único mes que tiene nombre es el primer mes, el mes de Aviv. Ya, perdón. Los demás meses simplemente es por número. 2, 3, 4, 5. Amén. Y por último tenemos el verano. Aquí pues hay cosecha de uvas, higos, granadas. Es de junio a agosto más o menos. Y aquí está, que es el mes de Tamuz, Ab y Elul. Amén. Entonces todo esto, hermanos, es en lo que debían de estar atentos los hebreos, ¿verdad? Para llevar a cabo las santas convocaciones descritas en Levítico 23. Debían de observar tanto el sol, la luna, pero también las cosechas y las siembras. También debían de observar, ¿verdad? Y esto, hermanos, es de lo que se nos habla cada inicio de mes, ¿verdad? Que las lumbreras nos han servido para días, estaciones, meses y años. Génesis 1:14. Mire lo que nos dice. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces, debemos de observar tanto los cielos como la tierra. Recordemos que son los dos testigos. Amén. Y bueno, vamos avanzando. Ya casi vamos terminando, hermanos. Ahora vamos a hablar del aceite y el pan. Levítico 24, 1 al 4 nos habla acerca del aceite. Levítico 24, 2. Manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. Aquí ya la instrucción es para los hijos de Israel. Ellos debían de traer el aceite puro de olivas machacadas. ¿Para qué era este aceite, hermanos? Pues para hacer arder las lámparas continuamente. No se debía de apagar el fuego. Siempre debía de haber luz en el tabernáculo, en el Mishkan. Hay una enseñanza maravillosa en Mateo 5, 14 al 16, hermanos, acerca de esto. Mire, dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así como la menorá tenía que alumbrar toda la parte del tabernáculo, todo lo que estaba ahí, todos los utensilios. Así nosotros, en Mateo se nos dice, ¿verdad? Que debemos de alumbrar. ¿Cómo obtenemos esa luz? A través de las escrituras. Dice el versículo 16 de Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos a hacer buenas obras, hermanos? A través de llevar a cabo los mandamientos descritos en la Torá. No hay otra fórmula. Esa es la única fórmula que tenemos, que el Eterno nos ha dejado para que podamos ser luz a los hombres, a los que no conocen la Torá. La palabra luz en griego es la palabra phos, que significa fuego, luz, resplandor. Así como había fuego en la menorá, así nosotros, hermanos, debemos de alumbrar, ¿verdad? Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está la fórmula. La palabra del Todopoderoso es esa lámpara, es ese fuego, es ese resplandor. ¿Para qué? Para que alumbre nuestro camino y así nosotros, a su vez, podamos alumbrar a aquellos que andan en oscuridad. Nosotros podamos enseñar, podamos instruir a aquellos que no han conocido la Torá. Amén. Y después se nos habla del pan de la proposición. Levítico 24, 5 al 9.
Dice así el versículo 6, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Adonai. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume. Ofrenda encendida a Adonai cada día de reposo. De aquí, hermanos, es que presentamos el pan y bendecimos el pan cada día de reposo, porque aquí está, es una instrucción para los levitas que cada Shabbat debían de cambiar los panes cada día de reposo. Lo pondrán continuamente en orden delante de Adonai, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y es que recordemos que estos 12 panes representan las 12 tribus de Israel. En Éxodo 25:30 se nos habla del pan de la proposición. Proposición en hebreo es panim, que significa rostro, cara, presencia, agradar. Tenemos la menorá de un lado, dando luz a los panes, a las 12 tribus de Israel. La palabra del Todopoderoso alumbrando al pueblo. ¿Para qué? Para agradarlo, para poder presentarnos delante de su presencia. Como ya lo vimos, nos vamos a santificar y vamos a poder estar en su presencia a través de la santificación, a través de estudiar la porción. Y ya por último, hermanos, pues vamos a ver este castigo al blasfemo. Ya es con lo que termina esta porción. Levítico 24, 10 al 16. El versículo 16 nos dice, y el que blasfemare el nombre de Adonai, perdón, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el al natural. Si blasfemare el nombre, que muera. La palabra blasfemar, hermanos, es la palabra nakab del hebreo 53:44 y quiere decir maldices, roto, señalar, traspasar. Esto es lo que significa blasfemar, maldecir el nombre del Todopoderoso. Y no se trata de lanzar maldiciones, sino con el simple hecho, la misma palabra dice, ¿no? Decir mal, maldecir o hablar mal del Todopoderoso. Eso es blasfemar. Mateo 12:31 nos dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Aquí blasfemia en griego, hermanos, es la del griego 988 y es lo mismo que, básicamente es lo mismo que en hebreo, insulto, injurioso, maledicencia, maldición, calumnia. Así que blasfemar el nombre del Todopoderoso es decir o hablar mal de. Así es, hermanos. Justamente por esta razón fue que se le condenó a nuestro don Yeshua, ¿no? Porque él dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Pues dijeron que había blasfemado el nombre del Todopoderoso. Marcos 14, 63, 65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgando su vestidura dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte, así como en la Torá. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Pero, hermanos, pues nuestro Adón Yeshua no estaba hablando mal de la Torá del Todopoderoso. Sin embargo, el sumo sacerdote dijo que había blasfemado, dijo que había insultado al Todopoderoso, que había calumniado al Todopoderoso, pero no era así. Aquí estaban aplicando la ley, pero hermanos, de una forma errónea, de una forma tergiversada. Amén. Y con esto voy terminando, hermanos. Debemos de santificarnos en todas las formas posibles. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de, quizás, ¿verdad? También hasta de enseñar, nuestra forma de acercarnos a las personas que no conocen de la Torá.
Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil que requiere diligencia, disciplina, pero sobre todo, hermanos, requiere comunión con el Todopoderoso. Amén. Requiere orar, leer la palabra, congregarnos, estudiar. Hermanos, tenemos tantas cosas que hacer y tanto que quitar de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como ya lo vimos a través de esta porción, a través de escuchar los mandamientos del Todopoderoso y llevarlos a cabo. Y con esto concluimos la porción de esta semana. Shabbat Shalom. Gracias por su tiempo, hermanos.